Los pasillos de Televisa San Ángel hervían con esa energía peculiar que solo se siente minutos antes de una transmisión en vivo. Los técnicos corrían ajustando micrófonos, revisando cada foco de luz para que no hubiera margen de error. Los productores repasaban una y otra vez la escaleta como si cada palabra fuera la pieza de un engranaje perfecto que debía encajar sin fallar. En las gradas el público invitado murmuraba emocionado intercambiando sonrisas y miradas expectantes. Sabían que aquella noche no sería como cualquier otra. El programa dominical Juego de Voces estaba a punto de convertirse en mucho más que entretenimiento. Sería el escenario de un encuentro que llevaba años gestándose en silencio, un reencuentro que en el fondo todo México había estado esperando. Tras bambalinas, Lucero Hogaza, León repasaba mentalmente unas notas mientras una maquilladora daba los últimos retoques a su rostro. A sus 55 años conservaba esa elegancia natural que había enamorado a millones. Su sonrisa luminosa y cercana seguía siendo la misma que la había convertido en la novia de América. Esa noche llevaba un vestido blanco con bordados plateados que resaltaba su porte y añadía solemnidad al momento. En un camerino cercano, Manuel Mijares se abrochaba su saco azul marino, mientras compartía bromas nerviosas con los asistentes. Su característico bigote ahora cubierto de blanco enmarcaba una sonrisa que intentaba disimular cierta tensión. Porque aunque el público lo veía como el eterno soldado del amor, quienes lo conocían de cerca podían detectar en su mirada un leve temblor de inquietud. Ninguno de los dos había imaginado que después de tantos años sería la televisión quien los reuniría de nuevo en un mismo escenario. Tras su separación en 2011, habían coincidido en contadas ocasiones presentaciones benéficas, celebraciones familiares o apariciones muy calculadas lejos del ojo mediático. Pero esta noche era distinta. Aquí no había refugio, no había filtros. Solo un foro lleno, luces encendidas y millones de miradas a través de la pantalla. Mientras tanto, en otro camerino, Lucerito Mijares afinaba su voz. Con apenas 9 años ya había demostrado que no era simplemente la hija de... Había heredado la potencia vocal de su padre y la expresividad magnética de su madre, pero con un sello propio que la hacía destacar por derecho propio. Vestida con un atuendo moderno y elegante, irradiaba esa mezcla de seguridad y vulnerabilidad que solo alguien en pleno descubrimiento de su identidad artística puede transmitir. 5 minutos para salir al aire, anunció un asistente de producción con voz firme recorriendo el pasillo. Fue entonces cuando ocurrió el primer instante mágico de la noche. En la sala común, Lucero y Mijares se cruzaron por primera vez. Sus miradas se encontraron apenas unos segundos, pero ese cruce de ojos cargaba con décadas de historia compartida. Sonrieron. Ella se acomodó un pendiente con un gesto tan característico que arrancó un brillo de complicidad en los ojos de él. «¿Te ves bien?», comentó Mijares con naturalidad. «Tú también», respondió ella con esa cercanía que trasciende cualquier guión. No hicieron falta más palabras. Porque aunque habían pasado 14 años desde su separación entre ellos, existía algo poco común en el mundo del espectáculo: una amistad genuina, un cariño transformado y un respeto profundo con sus hijos, como el puente más sólido entre dos universos que alguna vez fueron uno. El programa arrancó con la fuerza de las grandes producciones. Angélica Vale, la conductora, presentó el formato 2 equipos, las leyendas y las estrellas. En el primero, figuras consagradas como Emanuel Yuri Lucero y Mijares. En el segundo, talentos emergentes como Lucerito María León y Alexander Hacha. La dinámica era sencilla: duelos musicales, donde cada equipo reinterpretaba clásicos nacionales e internacionales. El público en el foro y los televidentes serían los jueces finales. Pero todos lo sabían, aunque nadie lo dijera en voz alta: el verdadero espectáculo no estaba en la competencia. Estaba en esos segundos de silencio, en las reacciones, en la química inevitable entre Lucero y Mijares, en la emoción de ver a su hija compartiendo escenario con ambos. La primera ronda encendió el ambiente. Emanuel interpretó magistralmente Toda la vida. Yuri deslumbró con Primavera. Y entonces llegó el turno de Mijares.
El murmullo del público se transformó en un rugido de expectación. Eligió cantar Soldado del Amor, ese himno que definió buena parte de su carrera. Desde la primera nota, el público lo acompañó con un coro que estremecía. Desde su asiento, Lucero lo observaba en silencio. Y aunque su expresión era de admiración profesional en sus ojos, brillaba algo más. Esa canción había sido parte de tantas etapas de su vida como colega, como pareja, como esposa, como madre de sus hijos y ahora como amiga. Durante un instante, sus ojos se humedecieron mostrando una emoción que ningún libreto habría podido dictar. Y cuando llegó su turno, Lucero subió al escenario con la fuerza de siempre. Los acordes de electricidad arrancaron un grito inmediato del público. Esa pieza convertida en clásico desde los años 90 volvió a electrizar al foro recordando por qué después de tantos años seguía siendo una de las artistas más queridas de México. Esa noche, entre luces, canciones y recuerdos, lo que realmente estaba ocurriendo era mucho más profundo, un reencuentro inesperado que, lejos de la nostalgia o el morbo, se transformaba en un homenaje a la música, a la familia y al poder de compartir un escenario más allá de cualquier historia personal. La voz de Lucero, madura y poderosa, se adueñó del estudio. Cada nota vibraba con una fuerza que parecía recorrer no solo las paredes del foro, sino también los recuerdos de quienes seguían la transmisión. Era el recordatorio vivo de por qué, a pesar del paso de los años, seguía siendo considerada una de las grandes voces de la música latina. Pero lo que ocurrió después nadie lo había previsto, ni siquiera ellos mismos. Siguiendo un impulso del momento, o quizás la visión estratégica de los productores, siempre atentos a esos instantes capaces de marcar historia en televisión, Mijares dio un paso hacia adelante. Y entonces, sin previo aviso, su voz se unió a la de Lucero en el estribillo final. Lo que nació de aquel gesto fue un dueto improvisado breve, sí, pero cargado de una intensidad que desbordaba cualquier guión escrito. La química entre sus voces, la armonía casi instintiva, encendió una electricidad palpable que recorrió al público. Los aplausos no esperaron al último acorde. Estallaron espontáneamente como si cada espectador supiera que estaba siendo testigo de algo irrepetible. En cuestión de minutos, las redes sociales explotaron. Miles de comentarios inundaron las plataformas mezclando nostalgia, emoción y hasta teorías sobre una posible reconciliación sentimental. No hacía falta que Lucero ni Mijares dijeran nada. Bastaba con verlos juntos para que la imaginación colectiva hiciera el resto. El primer bloque del programa concluyó con puntuaciones muy parejas, casi anecdóticas, frente a lo que acababa de ocurrir. Y durante la pausa comercial, mientras los técnicos corrían de un lado a otro, ajustando luces y cámaras, se produjo una escena íntima lejos de los reflectores. Lucerito, con una sonrisa que parecía iluminar todo a su alrededor, se acercó a sus padres. Estuvieron increíbles, les dijo con un orgullo genuino que no buscaba cámaras ni titulares. Deberían cantar juntos más seguido. Aquella frase inocente contenía, sin proponérselo, una verdad profunda. Porque cuando Lucero y Mijares compartían un escenario, ocurría algo que el tiempo no había logrado borrar, una conexión invisible más fuerte que cualquier ruptura que seguía viva en cada acorde. Mientras tanto, desde la cabina de producción, el director del programa, Carlos Ruiz, observaba con atención quirúrgica. Con más de 30 años de experiencia en televisión, sabía detectar oro puro cuando lo veía. Y lo que acababa de suceder era precisamente eso, oro en estado puro. Esa espontaneidad, esa chispa entre dos leyendas que además compartían una historia personal, era el tipo de regalo que un productor sueña con capturar pero que rara vez se presenta. No dudó ni un segundo. A través del auricular dio instrucciones rápidas y firmes. A los guionistas había que reescribir el guión en tiempo real. El homenaje previsto debía transformarse en algo más íntimo, más emotivo, más arriesgado. Lo que estaba en juego ya no era solo entretenimiento, era la posibilidad de regalarle al público un momento que quedaría grabado en la memoria colectiva. Y así fue. Como cuando comenzó el segundo bloque, la atmósfera había cambiado. Las luces descendieron suavemente, tiñendo el escenario de un aire íntimo y solemne. Angélica Vale, con su carisma natural, tomó la palabra.
Esta noche no solo tenemos a grandes artistas sobre este escenario. Esta noche tenemos a personas que han marcado la música de nuestro país, sí, pero también nuestras propias memorias. Y queremos invitarlos a hacer un pequeño viaje en el tiempo. Las pantallas gigantes del C se encendieron. Lo que apareció en ellas dejó a todos sin aliento imágenes de archivo de 1997, la boda de Lucero y Mijares, uno de los eventos televisivos más icónicos de aquella década. Millones de mexicanos habían seguido aquella ceremonia transmitida en vivo conducida por Silvia Pinal, que paralizó literalmente al país entero. El silencio en el estudio fue casi reverencial. Lucero, conmovida, llevó una mano a su pecho al ver aquellas escenas. Sus ojos se humedecieron. No podía ni quería ocultar la emoción. Mijares, fiel a su estilo más contenido, apretó los labios en un gesto discreto, aunque en su mirada había una tormenta difícil de disimular. El montaje avanzó, mostrando fragmentos de su historia, apariciones en programas, el nacimiento de su hijo José Manuel, escenas de la película Escápate conmigo, y finalmente imágenes de Lucerito pequeña creciendo bajo el amor de ambos. Esa niña que ahora convertida en una joven de 19 años, los observaba con lágrimas contenidas desde un costado del escenario. Cuando las luces volvieron lentamente a iluminar el set, Angélica se acercó con micrófono en mano. Sabía que estaba pisando un terreno delicado, el límite entre lo público y lo íntimo. ¿Qué se siente volver a ver estas imágenes después de tantos años?, preguntó dirigiéndose primero a Lucero. Ella respiró hondo. No quiso apresurar su respuesta. Sus palabras surgieron pausadas con la sinceridad que solo otorga la experiencia. Es como hojear un álbum de fotos muy querido. Esos momentos son tesoros. Y aunque nuestra historia haya tomado rumbos distintos, siempre serán parte de lo que somos. Y sobre todo, son el origen de lo más valioso que tenemos nuestros hijos. Mijares asintió con un gesto solemne. Y cuando el micrófono le llegó, añadió con ese humor ligero que tanto lo caracteriza. Lo único que lamento es ese peinado que llevaba en la boda. Las modas de los 90 no nos favorecieron a ninguno. La sala estalló en risas, liberando de golpe la tensión emocional. Fue un instante de humanidad pura, de cercanía, que demostró que la verdadera magia no estaba solo en las canciones, sino en la historia compartida que seguían escribiendo incluso desde la distancia. Era ese balance tan difícil de lograr, la mezcla justa entre la profundidad emocional y la ligereza del humor, lo que había definido la relación de Lucero y Mijares desde el principio. Antes como pareja, después como expareja, y siempre sin excepción como padres. Y esa noche, frente a millones de ojos atentos, aquel equilibrio volvió a desplegarse con una fuerza inesperada. Cuando Angélica Vale, con su instinto de gran anfitriona, invitó a Lucerito a sumarse a sus padres en el centro del escenario, la energía en el estudio cambió. El aire se volvió denso, cargado de expectativa. Los reflectores bajaron su intensidad como si quisieran rendir homenaje al momento. Allí estaban los tres formando una especie de triángulo perfecto bajo la luz Lucero, Mijares y su hija. No era solo una postal familiar. Era una imagen poderosa, casi simbólica, que hablaba de permanencias, de resiliencias, de la capacidad del amor de transformarse sin extinguirse. El silencio se hizo en el foro, y Angélica, consciente de la fragilidad de ese instante, lanzó una pregunta que flotó como una flecha directa al corazón. Lucerito, ¿qué ha significado para ti crecer con dos padres tan talentosos, tan queridos por el público? La joven, con esa madurez precoz que tantas veces sorprende a quienes olvidan su corta edad, tomó aire antes de responder. Su voz salió clara, firme, cargada de sinceridad. Ha sido un privilegio enorme, pero también una responsabilidad. Ellos me han enseñado mucho más que música. Me han enseñado respeto, disciplina, profesionalismo. Y sobre todo me han mostrado cómo se puede mantener la dignidad incluso en los momentos más difíciles. El público ve a Lucero y a Mijares las estrellas. Yo veo a mis padres. Y eso para mí es el regalo más grande que me ha dado la vida. El público estalló en aplausos, pero no eran los aplausos festivos que premian un buen número musical.
Eran aplausos cargados de emoción genuina, de empatía. Nadie en esa sala, ni siquiera quienes habían asistido solo por entretenimiento, pudo permanecer indiferente. En el rostro de Lucero brillaban lágrimas contenidas mientras Mijares, siempre más reservado, bajaba la mirada en un gesto que delataba la emoción que intentaba disimular. Y entonces llegó el giro inesperado. Desde la cabina de producción, donde se respiraba la tensión creativa propia de la televisión en vivo, se tomó una decisión que alteraría por completo el curso del programa. Angélica recibió la instrucción en su auricular y con su natural elegancia lanzó la propuesta que nadie esperaba. Lucero, sabemos que hay una canción que tiene un lugar muy especial en tu historia personal y familiar. ¿Te gustaría regalarnos esa interpretación esta noche? Por un instante Lucero pareció sorprendida, casi descolocada. Aquello no estaba en los planes que había revisado con antelación. Pero después de una breve pausa, tras intercambiar una mirada cargada de recuerdos con Mijares, respondió con una sonrisa suave como quien acepta un destino que ya estaba escrito. Por supuesto. El privilegio de amar siempre tendrá un lugar especial en mi corazón. Las luces del foro se atenuaron hasta crear un ambiente íntimo, casi confesional. Las primeras notas del piano comenzaron a fluir, y con ellas el público se sumió en un silencio expectante. No había celulares levantados, ni susurros de distracción. Todos sabían instintivamente que estaban a punto de presenciar algo único. Lucero inició la canción con una voz cálida, madura, cargada de experiencia. No era la misma mujer que la había grabado 2 décadas atrás. Ahora cada palabra parecía resonar con nuevos significados. Hablaba de amores que cambian de forma, de sentimientos que evolucionan, de la certeza de que lo vivido nunca se borra. Solo se transforma. Tuyo es mi corazón, y por ti mi alma reza. El público contenía el aliento. Algunos tenían lágrimas en los ojos, otros se tomaban de las manos, como si necesitaran compartir la intensidad de ese instante. Y entonces, casi como en un acto reflejo, Mijares se levantó de su asiento y caminó hacia el escenario. No hubo anuncio ni palabras previas. Fue un gesto natural, impulsivo, imposible de contener. Lucero lo vio acercarse y, sin dudarlo, le cedió espacio junto al micrófono. El público estalló en gritos y aplausos de emoción. Cuando sus voces se unieron, la atmósfera se electrizó. Era la fusión de 2 trayectorias, 2 historias, 2 vidas que habían estado entrelazadas de tantas formas. Porque tuyo es el privilegio de amar. Cantaron juntos, y el eco de esa frase resonó como un puente tendido entre pasado y presente. Y fue entonces cuando la magia alcanzó su punto más alto. Desde un costado del escenario, Lucerito, movida por una emoción imposible de contener, dio un paso adelante. Se unió a sus padres en una tercera voz que elevó la interpretación a un nivel superior. El público estalló en ovaciones. No estaba planeado, no estaba ensayado. Pero justo por eso era perfecto. 3 voces. 3 corazones, 3 generaciones. Unidos por la música, pero más aún por un lazo invisible e irrompible. El tiempo pareció detenerse. Al terminar, se hizo un silencio profundo, reverencial. Ese silencio que solo se da cuando una audiencia sabe que ha sido testigo de algo auténtico, de algo que no se repetirá jamás, de la misma forma. Después, como un torrente incontenible, llegaron los aplausos, las lágrimas, las ovaciones de pie. Desde un costado, Yuri, conmovida, hasta lo más profundo, se acercó con micrófono en mano. Su amistad con ambos se remontaba a décadas, y ella, Stuit, ya había sido testigo de cada etapa del noviazgo, del matrimonio, de la separación. Con voz quebrada dijo: «Esto ha sido hermoso. Pero ¿saben qué sería aún más especial? Verlos recrear una escena de Escápate conmigo, aquella película que hicimos juntos y que todos recordamos con tanto cariño». El público estalló en risas, aplausos y vítores. Nadie sabía si la sugerencia había sido espontánea o si era parte de la estrategia del programa. Pero una cosa era segura: esa noche la televisión mexicana había regalado un momento que trascendería mucho más allá de las pantallas. La propuesta de recrear una escena de Escápate conmigo provocó reacciones encontradas en el público.
Algunos gritaron entusiasmados levantando los brazos como si estuvieran presenciando el inicio de un regalo inesperado. Otros, en cambio, se tensaron en sus asientos, conteniendo la respiración temiendo que se cruzara una línea invisible de respeto hacia la expareja. No era un simple juego de nostalgia, era tocar fibras sensibles, exponer una intimidad que muchos pensaban enterrada en el pasado. Lucero y Mijares intercambiaron miradas. En ese cruce silencioso de ojos se percibía toda una conversación. Más de 25 años habían pasado desde que interpretaron a esos jóvenes enamorados en la pantalla grande, en una época donde la ficción comenzaba a confundirse con la realidad. Revivir ese recuerdo frente a millones de espectadores no era una decisión ligera. Mijares, fiel a su estilo, intentó desarmar la tensión con una broma. «Yo ya no me acuerdo de ningún diálogo», dijo con una sonrisa juguetona. Lucero, sin perder ese tono travieso que la ha acompañado, siempre replicó: «Impisa, siempre se te dio bien». La respuesta provocó carcajadas y alivió la atmósfera. El público aplaudió entendiendo que estaban siendo testigos de un instante cargado de complicidad. Con paso firme, ambos se colocaron en el centro del escenario. Era como ver a dos equilibristas caminar sobre la delgada cuerda entre lo personal y lo profesional. No hubo besos teatrales, ni gestos exagerados como algunos tal vez esperaban. En su lugar ocurrió algo mucho más poderoso y sutil. Mijares extendió su mano hacia Lucero. Ella la tomó sin dudar, con la naturalidad de quien confía plenamente en el otro. Ese simple gesto encendió al público. No era una pose ensayada, no era un recurso televisivo. Eran las mismas manos que habían sostenido a sus hijos recién nacidos, las que habían aplaudido orgullosas en festivales escolares, las que habían firmado juntos un acta de matrimonio y años más tarde papeles de divorcio. Dos manos que habían pasado por la gloria y la tormenta, que habían soltado y vuelto a encontrarse en una versión distinta de la vida. Ese entrelazamiento era real, y precisamente por eso resultaba profundamente conmovedor. Desde un costado, Lucerito los miraba con los ojos brillantes, atrapada por la emoción del momento. No pudo contenerse. Movida por un impulso puro, corrió hacia sus padres y los abrazó a ambos al mismo tiempo. El público explotó en un aplauso ensordecedor. Esa imagen, capturada desde todos los ángulos por las cámaras, se volvió un símbolo instantáneo: 3 personas, 3 artistas, 3 generaciones unidas por un lazo más fuerte que cualquier expectativa social. Era una postal que condensaba la esencia de lo que el público admiraba de ellos: la capacidad de transformar el pasado en fortaleza, el dolor en aprendizaje, la separación en una nueva forma de unión. En la cabina de realización, Carlos Ruiz daba instrucciones rápidas y precisas. Primer plano en las manos. Corten al rostro de Lucerito. Ahora al abrazo completo. Sabía que estaba capturando oro televisivo, un momento que se repetiría una y otra vez en noticieros, portales y redes sociales. Pero también intuía algo más grande. Estaba registrando autenticidad en un medio tantas veces acusado de fabricar emociones artificiales. Cuando el abrazo finalmente se deshizo y la música de transición anunció el paso a la siguiente sección del programa, algo había cambiado en el ambiente. Los bloques posteriores, con competencias musicales y juegos, siguieron según lo planeado, pero tanto el público como los propios participantes eran conscientes de que lo más importante ya había ocurrido. El clímax de la noche no estaba en la competencia, sino en esa demostración silenciosa de amor transformado. Horas después, con las cámaras apagadas y el público retirándose del foro, Lucero, Mijares y Lucerito se refugiaron en un camerino apartado. El silencio reinaba no como ausencia de palabras, sino como un espacio de respeto mutuo. Finalmente Lucero rompió el hielo. Estoy orgullosa de nosotros, de lo que hemos construido, de cómo hemos sabido manejarlo todo, de los padres que seguimos siendo juntos, aunque ya no seamos pareja. Mijares sonrió entre la seriedad y el humor que lo caracterizan. Nunca fuimos muy convencionales, ¿verdad? Ni cuando estábamos juntos ni ahora. Lucerito, que los escuchaba con los ojos llenos de admiración, intervino mostrando la pantalla de su celular. Las notificaciones no paraban de llegar.
La gente no deja de escribirme. Dicen que somos un ejemplo de cómo deberían ser las familias después de un divorcio. En ese comentario aparentemente simple, había una verdad profunda. En un país donde las separaciones a menudo se convierten en batallas dolorosas, y los hijos quedan atrapados entre resentimientos, la imagen de Lucero y Mijares ofrecía una alternativa luminosa, la posibilidad de conservar el respeto, la amistad y hasta el cariño más allá de un papel firmado. La repercusión fue inmediata y arrolladora. Apenas terminó la transmisión, las redes sociales estallaron. Clips del momento en que sus manos se entrelazaban circularon como pólvora acompañados del abrazo con Lucerito. El hashtag Lucero Mijares Reencuentro se convirtió en tendencia nacional en cuestión de minutos. Fragmentos de su interpretación de El privilegio de amar se compartieron millones de veces en todas las plataformas. Lo que acabamos de ver no es actuación, es vida real. Escribió una usuaria en Twitter. Mi madre está llorando desde que vio el programa. Dice que le recordó que el amor verdadero existe en muchas formas, comentó otro. Los principales portales de espectáculos abrieron sus ediciones digitales con titulares que intentaban atrapar la magnitud de lo vivido Lucero y Mijares más allá del amor, un reencuentro que conmovió a México. Lo que había nacido como una simple propuesta improvisada en un programa de televisión terminó convirtiéndose en un fenómeno cultural y emocional. Y sobre todo en una confirmación, los finales no siempre significan ruptura. A veces son apenas el inicio de una nueva forma de estar juntos. Lucero y Mijares conmueven a México con su reencuentro en Juego de Voces. El abrazo que esperó 14 años. La familia Mijares Ogasa volvió a demostrar frente a millones de espectadores que sí existe amor después del divorcio. Para Lucero, quien durante décadas había administrado con meticuloso cuidado cada detalle de su presencia mediática, la avalancha de atención posterior al programa no resultaba inesperada, pero sí abrumadora. Esa noche, al llegar a su residencia en Las Lomas, aún con el maquillaje intacto y el eco de los aplausos resonando en su memoria, su teléfono no dejaba de sonar. Eran llamadas de amigos cercanos, mensajes de familiares y por supuesto un torrente de solicitudes de entrevistas, colaboraciones y propuestas comerciales que su equipo de management ya se encargaba de filtrar. En la elegante sala de su casa decorada con fotografías familiares enmarcadas y trofeos que resumían décadas de triunfos artísticos, Lucero se descalzó y dejó que el silencio la envolviera por primera vez en todo el día. Fue entonces cuando vio un mensaje que la detuvo por completo. Era de Lucerito, quien le había enviado una fotografía tomada desde un ángulo improvisado en backstage, el momento exacto en que ella y Mijares se habían tomado de las manos en el escenario. La imagen mostraba algo que las cámaras oficiales no alcanzaron a registrar: una lágrima discreta resbalando por la mejilla de Mijares. El texto que acompañaba la foto era breve pero cargado de significado. Los amo. Hoy fue el día más feliz de mi vida artística. Lucero sonrió con nostalgia y ternura. Durante años había trabajado incansablemente para proteger a sus hijos de los aspectos más duros de la fama y sobre todo para asegurarse de que la separación de sus padres no dejara heridas invisibles en sus corazones. Ver a Lucerito tan plena, tan segura de sí misma y tan orgullosa de sus raíces familiares era la confirmación de que en medio de todas las complejidades, algo habían hecho bien. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, en su residencia del Pedregal, Mijares atravesaba un proceso similar. En la soledad de su estudio personal, sentado frente al piano, dejaba vagar sus dedos por las teclas en improvisaciones suaves, sin intención de componer, simplemente dejando que la música lo ayudara a ordenar pensamientos. El silencio de la casa, interrumpido solo por las notas dispersas, era el marco perfecto para la introspección. Su teléfono también había sonado incesantemente. Contestó algunas llamadas importantes, pero luego decidió apagarlo. Necesitaba digerir lo ocurrido. ¿Por qué un gesto tan sencillo como tomar de la mano a quien había sido su esposa había desatado una avalancha emocional tan profunda? No era nostalgia romántica lo que sentía, como muchos fans especulaban con entusiasmo en redes sociales.
Era algo más complejo: gratitud por el camino compartido, orgullo por la familia construida contra viento y marea, y un profundo respeto por la mujer, que aunque ya no fuera su pareja, seguía siendo un pilar fundamental en su vida. De pronto una notificación interrumpió sus pensamientos. Era un mensaje de José Manuel, su hijo mayor, quien a sus 22 años había decidido mantenerse lejos de los reflectores, construyendo su propia identidad fuera de la sombra de sus padres famosos. Vi el programa. Ustedes tres se veían geniales juntos. Estoy orgulloso de la familia que somos. Los quiero. Aquellas palabras breves pero sinceras arrancaron a Mijares una sonrisa genuina. José Manuel, siempre más reservado que su hermana, rara vez expresaba sus sentimientos de forma tan abierta. Que lo hiciera ahora era la prueba más clara del impacto que había tenido la noche, no solo en el público, sino también en ellos mismos como familia. La mañana siguiente, México amaneció con un mismo tema en boca de todos. Los principales programas matutinos dedicaron largos segmentos al fenómeno Lucero Mijares. En Hoy, Andrea Legarreta y Galilea Montijo analizaban el alcance cultural de un gesto que había conmovido a millones. En Venga la Alegría, los panelistas debatían apasionadamente sobre la posibilidad de una reconciliación romántica. En estaciones de radio, los locutores abrían los micrófonos a oyentes que compartían sus propias experiencias de familias reconstituidas después de un divorcio. Para Televisa, los números eran claros. El rating había sido extraordinario. La reunión de evaluación se adelantó a primera hora en las oficinas principales. Los ejecutivos, acostumbrados a lidiar con audiencias fluctuantes, coincidieron en que lo ocurrido la noche anterior era uno de esos rarísimos momentos en los que la televisión deja de ser entretenimiento para convertirse en fenómeno cultural. Las llamadas entre directivos y productores se multiplicaban con la misma pregunta: ¿cómo capitalizar este éxito inesperado? Carlos Ruiz, director del programa y testigo privilegiado desde la cabina de control, tomó la palabra con convicción. Lo que vimos anoche no fue solo un gran momento televisivo. Fue un fenómeno social. La gente no está reaccionando únicamente a ver a Lucero y Mijares juntos. Está respondiendo a lo que ellos representan: una forma madura, honesta y sana de familia después del divorcio. Su propuesta fue clara: había que pensar más allá de un simple reality. Tal vez un especial, tal vez una gira conjunta, quizá incluso un documental. Lo importante no era forzar una historia de reconciliación romántica, sino mostrar y celebrar el valor de una familia que había aprendido a transformarse sin destruirse. Lo que nadie dudaba, ni en las casas de los televidentes, ni en las oficinas de la televisora, era que el abrazo que esperó 14 años ya había quedado inscrito en la memoria colectiva de México. Un recordatorio de que el amor puede cambiar de forma pero seguir siendo eterno. La sugerencia que comenzó a circular en los pasillos de Televisa tras la histórica noche era tan audaz como ambiciosa: un concierto especial protagonizado por Lucero Mijares y su hija Lucerito. No sería un espectáculo cualquiera. La propuesta iba más allá de juntar a tres voces en un escenario. Lo que estaba sobre la mesa era una celebración televisiva y discográfica del amor, en todas sus formas: el romántico, el fraternal, el filial, el que perdura incluso cuando los caminos se separan. Y el hilo conductor de esa celebración sería precisamente la historia de la familia Mijares Jogaza. Mientras en los altos despachos se tejían estas ideas en otro punto de la ciudad, Lucerito amanecía en su departamento con la sensación de estar viviendo dentro de un sueño. Apenas desbloqueó su teléfono, las notificaciones se amontonaban una tras otra. Mensajes de amigos de la infancia, colegas de la industria musical y miles de nuevos seguidores en sus redes sociales que la descubrían como un puente vivo entre generaciones. Muchos comentarios venían de jóvenes que al crecer habían visto a Lucero y Mijares como figuras lejanas en televisión y que ahora encontraban en Lucerito una manera fresca de revivir aquellos recuerdos familiares con un aire renovado. Entre todos esos mensajes, uno la hizo detenerse. Era de Angélica Vale, la conductora del programa, quien no solo la felicitaba con cariño, sino que le confiaba algo en tono confidencial. Los productores están encantados.
Hay conversaciones sobre un proyecto especial con ustedes tres. Pronto te contactarán oficialmente. Lucerito sintió que el corazón se le aceleraba. Aunque siempre había procurado construir su carrera con esfuerzo propio, sin depender del peso de sus apellidos, en el fondo abrigaba un sueño crear música junto a sus padres, no solo como hija, sino como colega de escenario. La sola posibilidad era irresistible. Mientras desayunaba, sonó el teléfono. Era su madre. La voz de Lucero sonaba animada, aunque contenida como quien guarda noticias importantes, sin querer desbordar las expectativas. Buenos días, cariño. ¿Cómo amaneciste después de tanta emoción? Hablaron de lo vivido la noche anterior, de los comentarios en redes sociales, de la avalancha de mensajes. Hasta que Lucero fue al grano. Me acaba de llamar Guillermo Rosas, mi manager. Universal está interesada en un proyecto con nosotros tres, un concierto especial en el Auditorio Nacional grabado para televisión y streaming. El entusiasmo de Lucerito fue inmediato. En su mente 1000 ideas comenzaron a florecer, canciones que podrían incluir arreglos modernos para clásicos de sus padres, duetos soñados y hasta la posibilidad de estrenar material original en familia. Era un torbellino de posibilidades. ¿Ya hoy hablaron con papá?, preguntó, consciente de que Mijares solía ser más prudente antes de aceptar proyectos de gran exposición. Está considerándolo, respondió Lucero con ese tono diplomático que usaba cuando las cosas requerían paciencia. Ya sabes cómo es, necesita analizar todos los ángulos antes de comprometerse. La realidad era más compleja. Mijares había expresado dudas no sobre la calidad artística del proyecto, sino sobre las implicaciones mediáticas. Después de años construyendo con esfuerzo una relación postmatrimonial basada en el respeto y la discreción, temía que un espectáculo de esa magnitud despertara rumores innecesarios de reconciliación romántica, arrastrándolos de nuevo al ojo de un huracán mediático que habían aprendido a esquivar. Esa misma tarde, los tres aceptaron reunirse en un discreto restaurante de San Ángel, famoso por ofrecer salones privados donde las figuras públicas podían conversar sin miedo a miradas indiscretas. El lugar era un antiguo caserón colonial con paredes gruesas y ventanas enrejadas que brindaba la intimidad perfecta para una charla delicada. Lucero llegó primero, impecable como siempre, con un atuendo sencillo pero elegante. Lucerito apareció minutos después, rebosante de entusiasmo y con la energía de quien sabe que está ante un momento clave en su vida. Finalmente, Mijares, fiel a su puntualidad casi británica, entró justo a la hora señalada, completando el triángulo familiar. La conversación fue franca, extensa y llena de matices. Lucero, siempre pragmática, veía la propuesta como una jugada estratégica impecable, un impulso decisivo para la carrera emergente de su hija, un recordatorio de su propia vigencia como artista. Y para Mijares, una oportunidad de reconectar con audiencias más jóvenes, que apenas lo descubrían a través de las plataformas digitales. Lucerito, por su parte, soñaba en grande. Imaginaba duetos jamás escuchados, reinterpretaciones contemporáneas de clásicos como Soldado del Amor o Electricidad, y hasta la posibilidad de escribir un tema nuevo, un himno familiar que hablara del amor transformado y de la unión más allá de las convenciones. Mijares, como era previsible, escuchaba en silencio, tomando notas mentales y midiendo riesgos. Valoraba profundamente el aspecto artístico y familiar, pero no dejaba de lado sus reservas. No quiero que esto se convierta en un circo mediático, dijo con tono serio. Si lo hacemos, debe ser con dignidad. Nada de forzar reconciliaciones falsas ni de vender morbo. Que el foco esté en la música y en lo que representamos como familia. Lucero y Lucerito asintieron al unísono. El acuerdo era claro: si iban a dar ese paso, debía ser en sus propios términos. Aquella reunión no cerró el trato, pero marcó el inicio de algo mayor, la posibilidad de transformar una noche histórica de televisión en un proyecto cultural capaz de unir a varias generaciones. Y mientras los tres se despedían en la puerta del restaurante, cada uno guardaba en silencio la misma certeza. El destino parecía estar dándoles una segunda oportunidad, no como pareja, sino como familia y como artistas. Mijares, siempre más reflexivo, fue quien puso sobre la mesa las preguntas difíciles.
Con la mirada fija en el mantel del restaurante y un tono pausado, pero firme, dijo lo que todos sabían pero nadie había articulado. Si vamos a hacer esto, tiene que ser por las razones correctas. Por la música, por nuestra hija, por lo que podemos construir juntos como artistas, no para alimentar chismes o nostalgías malentendidas. No quiero que esto se convierta en un circo mediático centrado en nuestro pasado. Lucero lo observó con comprensión. Durante toda su carrera había librado una batalla silenciosa para mantener el equilibrio entre lo público y lo privado, compartiendo lo suficiente para crear un lazo auténtico con sus seguidores, pero reservándose lo esencial para sí misma y su familia. Con una serenidad casi didáctica propuso: podemos establecer límites claros, que la narrativa se enfoque en la música en el aspecto familiar, no en lo romántico. Además, sonrió con un destello de picardía. Creo que el público mexicano ha madurado. No todos están esperando vernos besándonos en el escenario. La broma ligera provocó risas que disolvieron la tensión acumulada. Y entonces, en medio de aquella dinámica entre adultos curtidos por la vida pública, irrumpió la voz fresca de Lucerito. Con una sinceridad desarmante, dijo lo que ninguno de los dos se había atrevido a expresar. Lo que la gente admira de ustedes no es que fueron pareja, sino cómo han manejado no serlo más. El ejemplo que dan como padres, como amigos, como personas que se respetan aunque sus caminos se separaron. Eso es lo que nos inspira a mí y a muchos de mi generación. Sus palabras inesperadamente maduras para alguien de su edad resonaron como una revelación. Era cierto, lo que habían construido después de su separación tenía tanto o más valor que lo que vivieron durante su matrimonio. Era una historia de evolución, de resiliencia, de vínculos que se transforman pero no se rompen. Tras casi 2 horas de conversación llegaron a un consenso. Aceptarían la propuesta, pero bajo condiciones precisas. El espectáculo se titularía Lucero Mijares y Lucerito. Una familia en concierto, subrayando desde el nombre el aspecto familiar y artístico, no el romántico. La promoción se centraría en la música, en la celebración de los distintos tipos de familias del México contemporáneo, en ese concepto de amor que evoluciona sin desaparecer. Cuando salieron del restaurante, fueron sorprendidos por un pequeño grupo de fotógrafos que había logrado enterarse de la reunión. Los flashes iluminaron la calle empedrada mientras trataban de llegar a sus autos. Lucero Mijares. ¿Es verdad que harán un concierto juntos? ¿Se reconciliaron? Lucerito, ¿cómo se siente trabajar con tus padres? Mijares, acostumbrado a manejar estas situaciones con temple, se detuvo un instante y respondió con voz firme pero cordial. Amigos, entendemos su interés, pero por ahora no podemos dar detalles. Lo único que podemos confirmar es que estamos muy emocionados por un proyecto familiar que pronto anunciaremos oficialmente. La declaración lo suficientemente ambigua para no confirmar demasiado, pero también lo bastante clara para calmar momentáneamente la curiosidad mediática, les permitió avanzar hacia sus vehículos sin mayor acoso. Los días siguientes fueron un torbellino. El anuncio oficial, lanzado en simultáneo por las redes sociales de los 3 artistas y replicado por Televisa y Universal Music, desató un entusiasmo desbordante. En menos de 3 horas, las entradas para el Auditorio Nacional se agotaron por completo, marcando un récord histórico en la plataforma Ticketmaster México. La noticia ocupó titulares no solo en el país, sino también en la prensa internacional hispana. La preparación del espectáculo comenzó de inmediato. En el estudio privado que Mijares había acondicionado en su residencia del Pedregal, los 3 se sumergieron en sesiones de trabajo diarias. Se trataba de largas jornadas donde la música se convertía en el verdadero lenguaje familiar. Analizaban repertorios, probaban combinaciones vocales, debatían sobre qué clásicos rescatar y cómo renovarlos sin perder su esencia. El equipo de producción, liderado por un prestigioso director musical con experiencia en espectáculos televisados, complementaba esas sesiones con reuniones técnicas sobre escenografía, iluminación y narrativa escénica. Querían que cada canción contara una parte de la historia familiar, que el espectáculo no fuera solo un recital, sino un relato audiovisual. Para Lucerito, aquellas semanas fueron más que ensayos,
Eran una clase magistral de vida y de arte. Ver a sus padres trabajar con esa disciplina y pasión, ser testigo de cómo discutían detalles mínimos con la seriedad de quienes respetan profundamente su oficio. Era una experiencia que ninguna escuela de música podría ofrecer. Una tarde, mientras ensayaban una nueva versión de Electricidad, ocurrió uno de esos instantes mágicos que definen un proceso creativo. Lucerito, aportando armonías modernas, había dado un aire fresco al clásico de Lucero. Entonces Mijares, sentado al piano, improvisó un puente instrumental que nunca había estado en la versión original. ¿De dónde salió eso?, preguntó Lucero sorprendida al detener el canto. Siempre pensé que la canción necesitaba un respiro ahí. ¿Algo que construyera tensión antes del coro final?, respondió él con naturalidad. ¡Me encanta!, exclamó Lucerito, saltando casi de la emoción. ¿Podemos incluirlo? Lucero asintió con decisión. Por supuesto. Es perfecto. Ese intercambio aparentemente simple contenía capas de significado que todos comprendieron sin necesidad de verbalizarlo. Lo que estaban construyendo juntos no era solo un espectáculo. Era un nuevo capítulo en la historia de su familia, tejido con respeto, creatividad y amor en sus formas más maduras. No era simplemente una colaboración artística. Lo que unía a Lucero Mijares y Lucerito en aquel proyecto trascendía cualquier etiqueta profesional. Era la confirmación de algo mucho más hondo, un reconocimiento mutuo de trayectorias, talentos y sensibilidades, un respeto cultivado a lo largo de los años que se entrelazaba con los lazos familiares imposibles de romper. La música, que desde siempre había sido su refugio y su lenguaje común, se convertía ahora en un testimonio vivo de su historia compartida. Durante los ensayos, cuando las luces del escenario aún eran de prueba y los técnicos iban y venían ajustando micrófonos, se gestó una idea que en un principio parecía una ocurrencia espontánea, pero que poco a poco fue tomando forma. ¿Por qué limitarse al repertorio oficial de éxitos y clásicos de la música latina? ¿Por qué no añadir algo que perteneciera únicamente a ellos, algo que naciera de su vínculo más íntimo? Así nació el pacto secreto. Cada uno prepararía una canción inédita dedicada a otro miembro de la familia. Serían regalos musicales guardados bajo llave hasta la gran noche. Obsequios que revelarían facetas poco conocidas de sus emociones, piezas que más que canciones, serían confesiones veladas en forma de melodía. Lucero, siempre intuitiva y sensible, se propuso escribir una balada para Mijares. No pretendía idealizarlo como pareja, ni reconstruir un romance ya cerrado, sino honrar al hombre que había visto crecer al padre de sus hijos y al artista que con disciplina y pasión había construido una carrera sólida. En su letra quería reconocerlo como compañero de viaje, como alguien que había dejado huellas imborrables en su vida. Mijares, más reservado, trabajaba en silencio en un tema para Lucero. Su inspiración no venía del recuerdo de la pareja, sino de la profunda admiración que aún sentía por ella, una mujer fuerte, resiliente, capaz de levantarse una y otra vez sin perder la luz en la mirada. Para él, Lucero simbolizaba la fuerza serena, la constancia y la gracia. Su canción sería un tributo discreto, pero lleno de verdad. Y Lucerito, la más joven, asumía un reto monumental. Decidió tomar el privilegio de amar ese himno que había marcado la unión artística de sus padres y que generaciones enteras habían adoptado como símbolo, y darle una nueva vida. Reescribiría parte de la letra para reflejar su propia perspectiva, la de una hija que había crecido entre dos mundos, el de la fama pública y el de la intimidad familiar. En su voz, aquella canción ya no hablaría solo del amor de pareja, sino de un amor más amplio que se transformaba y sobrevivía al paso del tiempo. Mientras tanto, el engranaje mediático se movía con precisión quirúrgica. Guillermo Rosas, como representante de los tres, seleccionaba cuidadosamente qué entrevistas conceder. Había una regla inquebrantable: nada de especulaciones románticas. Solo se hablaría de arte, de familia, de legado. Y aunque los periodistas inevitablemente intentaban sonsacar algo sobre una reconciliación sentimental, Lucero respondía con serenidad y firmeza. Manuel y yo hemos descubierto algo que tal vez sea más valioso que el amor romántico, una amistad profunda.
basada en el respeto y en nuestras prioridades compartidas. Nuestros hijos son y siempre serán lo más importante. Este proyecto no es una nostalgia de la pareja que fuimos, sino una celebración de la familia que somos. Esa respuesta repetida con variaciones comenzó a resonar en los medios y en las redes sociales. El público poco a poco dejó de insistir en la fantasía de una reconciliación amorosa y empezó a admirar la valentía de 3 personas que habían sabido transformar los finales en nuevos comienzos. Y entonces, cuando faltaba apenas una semana para el concierto, la historia tomó un giro inesperado. Durante un ensayo particularmente intenso, en el que los 3 repasaban una transición complicada entre canciones, apareció un hombre mayor que pidió permiso para acercarse. Su andar era pausado y en sus manos sostenía un portafolio gastado. Se presentó con voz nerviosa. Mi nombre es Ramón Gutiérrez. Fui técnico de sonido en su boda televisada hace ya 28 años. Los 3 lo miraron con sorpresa. El hombre consciente de la extrañeza, se apresuró hacia aclarar: perdonen la intromisión. Pero cuando supe de este concierto sentí que debía venir. Conservo algunas fotografías de aquel día tomadas desde ángulos que nunca salieron al aire. Pensé que quizás les gustaría verlas. Con cuidado abrió su portafolio y les mostró un álbum de páginas amarillentas por el tiempo. No eran las imágenes oficiales esas que habían circulado por todo México y América Latina, sino capturas íntimas robadas al azar de los reflectores. Estaban Lucero y Mijares riendo entre bambalinas, abrazándose cuando creían que nadie los observaba, mirándose con complicidad, en medio de la solemnidad del ritual. Eran momentos crudos, auténticos, sin el filtro de la producción televisiva. Quiero que sepan que lo que vi aquel día era real, dijo don Ramón con una franqueza desarmante. Y lo que vi en ustedes hace unas semanas en ese programa especial, también lo es. Diferente sí, pero auténtico de la misma manera. Las palabras sencillas y sin artificio tuvieron un eco poderoso en los 3. Era como si alguien hubiera puesto en voz alta lo que ellos mismos sentían, pero no sabían expresar que su historia, con todos sus giros y transformaciones, había sido genuina de principio a fin. Antes de irse, don Ramón les entregó una fotografía especial. En ella, Lucero y Mijares aparecían de espaldas contemplando juntos un atardecer desde una ventana de las Vizcaínas tras la ceremonia. El sol teñía el cielo de dorado y sus siluetas inclinadas una hacia la otra formaban una estampa de complicidad pura. Para que recuerden que los finales pueden ser tan hermosos como los principios, murmuró al dársela. Y que el amor más verdadero es aquel que encuentra nuevas formas de expresarse cuando las antiguas ya no funcionan. El silencio que quedó tras su partida fue tan elocuente como la música misma. Los 3 sabían sin necesidad de decirlo que ese regalo no era solo una reliquia del pasado, era un sello invisible que transformaba lo que estaban por vivir. A partir de ese momento, el concierto dejó de ser un evento artístico o un fenómeno mediático. Se convirtió en una afirmación de vida, en una celebración de su historia, en todas sus facetas. Un testimonio de cómo el amor, aunque cambie de forma, nunca desaparece realmente. Los ensayos finales reflejaron esa energía renovada. Había una química sobre el escenario que sorprendía incluso a quienes llevaban años trabajando con ellos. Los músicos comentaban en voz pasada que parecía que se comunicaban sin palabras, anticipando movimientos y respiraciones. Esa sincronía solo podían hacer de años compartiendo escenarios, estudios de grabación y sobre todo una vida entrelazada. La noche previa al concierto no fue una noche cualquiera. Para los 3 significaba mucho más que un simple día. Antes de subir a un escenario era la víspera de un acontecimiento que pondría en perspectiva no solo su trayectoria profesional, sino su historia personal y familiar. Cada uno desde su propio rincón de la Ciudad de México se entregó a ese ritual íntimo que los artistas suelen tener cuando saben que están a punto de vivir un momento trascendental. Lucero, en la serenidad de su residencia, abrió una vez más los baúles con vestuario cuidadosamente seleccionados. Pasó sus manos sobre los vestidos como si fueran amuletos, acariciando telas que brillaban bajo la luz tenue de su habitación.
No buscaba confirmar la perfección del atuendo, sino conectar con la memoria que cada prenda evocaba años de escenarios de aplausos de lágrimas detrás del telón. Al verse en el espejo se reconoció a sí misma no solo como la estrella que todos conocían, sino como la mujer que había transitado alegrías y heridas y que ahora estaba lista para ofrecer todo ese bagaje convertido en arte. En otra parte de la ciudad, Mijares permanecía en su estudio privado. No había partituras abiertas frente a él, ni partituras que revisar, todo lo tenía grabado en la memoria. Sus dedos recorrían un piano imaginario sobre la mesa, repitiendo mentalmente arreglos y transiciones. Más que los aspectos técnicos, repasaba la emoción que debía transmitir en cada nota. Lo movía la necesidad de estar a la altura no solo de su público, sino de la familia con la que esa noche compartiría escenario. Por un instante cerró los ojos y recordó al joven que alguna vez fue cantando en bares y escenarios pequeños. Ahora en la madurez comprendía que el verdadero triunfo no estaba en la fama alcanzada, sino en haber llegado hasta aquí acompañado de quienes más amaba. Lucerito en su propio departamento se preparaba de manera diferente. De pie frente al espejo, vocalizaba suavemente, dejando que su voz se expandiera y recogiera en la habitación. A ratos cerraba los ojos e imaginaba el instante exacto en el que entonaría su versión personalizada de El privilegio de amar. Sabía que ese momento sería más que una canción, sería su declaración, su forma de contarle al mundo cómo había vivido la historia de sus padres desde una perspectiva única. Entre emoción y nerviosismo sonrió. Entendía que su lugar esa noche no era simplemente como hija sino como artista con voz propia. Los tres, separados físicamente, contemplaban un mismo cielo estrellado. Cada uno con pensamientos distintos, pero todos atravesados por la misma certeza: lo que ocurriría al día siguiente trascendería lo profesional. No era solo un espectáculo, era una declaración pública de la familia que habían construido en silencio durante años. Una familia que, aunque distinta de lo que alguna vez soñaron, había encontrado su camino hacia la armonía y el respeto mutuo. La madrugada los sorprendió con calma, y mientras el sueño los abrazaba una convicción, los acompañó como una oración compartida. El verdadero privilegio no había sido el amor romántico del pasado, sino la familia preservada, transformada y fortalecida a pesar de todo. El día del concierto amaneció luminoso en Ciudad de México. Un cielo despejado parecía presagiar que aquella jornada sería inolvidable. Desde temprano, los alrededores del Auditorio Nacional se convirtieron en una fiesta. Decenas de fanáticos con boletos asegurados desde semanas antes se congregaron para vivir la experiencia desde el primer momento. Algunos portaban camisetas estampadas con fotografías de la boda de Lucero y Mijares. Otros llevaban carteles que celebraban el talento emergente de Lucerito. Había familias enteras vestidas de gala como si asistieran a una boda o a una reunión íntima. No era un concierto más, era un acontecimiento cultural y emocional. Dentro del recinto, el movimiento era frenético. Camerinos, pasillos y escenarios se llenaban de técnicos, maquillistas, vestuaristas y productores que afinaban cada detalle. En su camerino, Lucero ajustaba por última vez el vestido dorado con aplicaciones de cristal que había elegido para abrir la velada. Bajo la luz de los espejos, el atuendo parecía multiplicar destellos como pequeñas estrellas. Su maquillaje resaltaba sus ojos, esos que habían conquistado a millones de espectadores a lo largo de 4 décadas. Y aún así, mientras respiraba hondo, reconocía un cosquilleo en el estómago. No era un nerviosismo habitual, sino una emoción distinta, profunda, consciente del momento histórico que estaba por vivir. Un golpe suave en la puerta interrumpió su concentración. Adelante, respondió. Al abrirse, apareció Mijares. Llevaba un traje azul marino con detalles plateados, que de manera casi mágica complementaba el dorado del vestido de Lucero. Era como si, sin planearlo, hubieran decidido presentarse ante el público en perfecta armonía visual. ¿Lista?, preguntó él con una mirada cargada de significados ocultos. Lucero sonrió con un matiz de vulnerabilidad. Después de todos estos años, uno pensaría que ya no sentiría nervios. Mijares se encogió de hombros y respondió con serenidad. Yo estaría preocupado si no lo sintieras.
Significa que esto realmente importa. Un instante de silencio los unió mientras se miraban a través del espejo. No era un simple concierto más en sus largas carreras. Era un punto de inflexión, el cierre de un ciclo y al mismo tiempo la apertura de uno nuevo. El intercomunicador anunció que faltaban 20 minutos. Juntos recorrieron los pasillos hasta el área de preparación. Allí los esperaba Lucerito deslumbrante con un atuendo que parecía una síntesis perfecta de sus padres, la sofisticación moderna de Lucero, mezclada con la elegancia clásica de Mijares. Por fin exclamó al verlos. Pensé que tendría que subir sola al escenario. Ni lo sueñes, respondió Lucero envolviéndola en un abrazo. Este es nuestro momento. Los tres juntos. Más allá de las cortinas, el Auditorio Nacional vibraba. El escenario diseñado para evocar un hogar cálido y elegante estaba enmarcado por pantallas LED que mostraban vistas cambiantes, amaneceres, atardeceres, rincones familiares. En el centro, un majestuoso piano de cola esperaba como símbolo de unión. Las luces se atenuaron. La obertura comenzó un arreglo orquestal que entrelazaba fragmentos de los mayores éxitos de Lucero y Mijares, con toques contemporáneos que recordaban a la frescura de Lucerito. El público reconocía cada nota y respondía con aplausos que crecían en intensidad. Y entonces la figura de Mijares emergió desde el fondo entonando los primeros versos de Soldado del Amor. Su voz poderosa y madura se elevó como un trueno controlado llenando cada rincón del recinto. El auditorio estalló en ovación. En ese instante todos supieron que estaban presenciando no solo un concierto, sino un capítulo irrepetible de la historia musical y familiar de México. A mitad de la canción, cuando el público ya estaba entregado al magnetismo de Soldado del Amor, ocurrió lo inesperado. Por el costado opuesto del escenario, emergió Lucero. Su silueta iluminada por un haz de luz blanca, arrancó un grito colectivo de sorpresa y emoción. Con una sonrisa serena y una mirada cómplice hacia Mijares, comenzó a entonar armonías que se entrelazaban con la melodía principal, transformando por completo la interpretación. La atmósfera cambió de inmediato. Lo que hasta entonces era una ejecución impecable de un clásico de Mijares, se convirtió en una pieza inédita renovada, un puente entre pasado y presente. El público enloqueció no solo porque estaban presenciando una colaboración inesperada, sino porque entendían que había algo más profundo en juego: la reconciliación artística y emocional de dos figuras que habían marcado sus vidas durante décadas. Y cuando parecía que la emoción no podía ir más lejos, Lucerito apareció desde la parte trasera del escenario, vestida con un atuendo juvenil y sofisticado que reflejaba su personalidad vibrante. Te aportó notas agudas que elevaron la canción a un nuevo plano. El timbre fresco de su voz, heredero de ambos pero con identidad propia, completó el círculo. Los tres en el centro del escenario formaron un triángulo perfecto: padre, madre e hija. No era solo una imagen poderosa, era un símbolo. 3 generaciones de talento, 3 caminos que convergían en un mismo punto, unidos por la música y por una historia familiar que trascendía lo biológico. El público se puso de pie, incapaz de contener la emoción. Había lágrimas, gritos, aplausos ensordecedores. En ese instante México no veía a Lucero, a Mijares y a Lucerito como artistas separados, sino como una familia que había aprendido a transformar sus cicatrices en melodía. Buenas noches, México, saludó Lucero con la voz cargada de emoción contenida. Bienvenidos a una noche muy especial para nosotros, añadió Mijares con solemnidad. Esta no es solo una celebración musical, es un testimonio de cómo el amor puede transformarse sin disminuir, de cómo las familias pueden evolucionar manteniendo intacto su núcleo. Y para mí, agregó Lucerito con voz clara, pero ligeramente temblorosa, es el sueño de toda mi vida hecho realidad, compartir escenario con mis 2 grandes ídolos, que además resultan ser mis padres. La ovación que siguió fue tan larga que obligó a detener momentáneamente la siguiente entrada musical. El concierto avanzó como un viaje en el tiempo, un recorrido por décadas de historia musical y personal. Hubo segmentos dedicados a los grandes éxitos de cada uno, baladas de Lucero que hicieron suspirar a varias generaciones, himnos de Mijares,
que hicieron cantar a todo pulmón a miles de voces y momentos en los que Lucerito demostró con carisma y poder vocal que estaba destinada a forjar su propio lugar en la industria. Uno de los puntos más emotivos llegó a mitad del espectáculo. Las luces se atenuaron hasta dejar un escenario en penumbra salvo por un suave foco sobre Lucero, quien apareció sentada frente a un piano de cola. El auditorio contuvo el aliento. Era un instrumento que rara vez tocaba en público, pero esa noche había decidido mostrarse desde un lugar más íntimo y vulnerable. La siguiente canción es nueva, anunció con una voz casi susurrada. La escribí especialmente para este concierto pensando en alguien que ha sido fundamental en mi vida de tantas maneras distintas. Sus dedos comenzaron a deslizarse con delicadeza por las teclas, arrancando una melodía melancólica pero luminosa. Era un bolero contemporáneo, género poco habitual en su repertorio, pero que dominaba con una naturalidad sorprendente. La letra hablaba de caminos que, aunque se separan, nunca dejan de correr paralelos, de historias que no terminan sino que se transforman, de un amor que cambia de forma pero no de esencia. De entre las sombras, Mijares apareció lentamente, visiblemente conmovido. Sin previo aviso, se unió a la canción. Nadie en el auditorio sabía que aquello no estaba ensayado, que era fruto de la intuición musical y de una complicidad construida durante años de vida compartida. Lo que surgió fue un dueto improvisado cargado de autenticidad. El público lo percibió, aquello no era espectáculo preparado para las cámaras, era un instante real y repetible. Cuando terminaron, un silencio reverencial llenó la sala. El auditorio entero parecía contener la respiración. Solo cuando Lucero bajó lentamente las manos del piano estalló un aplauso atronador que se prolongó durante varios minutos. Mijares, conmovido y con una sonrisa emocionada, tomó el micrófono. Ahora entiendo por qué insistías tanto en que no escuchara los ensayos de esta parte, dijo con humor pero con voz quebrada. Y resulta que yo también tengo algo preparado para ti. Lo que siguió fue igualmente conmovedor, una balada rock inédita que Mijares había compuesto para Lucero. La letra era un homenaje a su fortaleza, a su resiliencia, a esa capacidad única de reinventarse sin perder la esencia. Cada verso era un reconocimiento público a la mujer con la que compartió años cruciales de su vida. Pero el clímax de la noche llegó poco después. El escenario quedó completamente a oscuras. Solo un reflector descendió lentamente hasta iluminar el centro donde se encontraba Lucerito. Como ustedes saben, comenzó con voz firme, aunque sus manos temblaban ligeramente. Crecí escuchando a estos dos increíbles artistas. He tenido el privilegio de aprender de ellos, no solo como cantantes, sino como personas. Y esta noche quiero compartir con ustedes lo que eso significa para mí. Las primeras notas de El privilegio de amar comenzaron a sonar, pero no era la versión que todos conocían. Lucerito había reescrito partes de la letra, transformándola en un homenaje a sus padres y a la familia que habían construido distinta, a la convencional pero igual de hermosa. Su voz se elevó con una fuerza inesperada, poderosa como la de Mijares, pero con la calidez expresiva de Lucero. El auditorio quedó hipnotizado. Nadie veía a una hija que cantaba la canción de sus papás, sino a una artista contando su verdad, su historia, su propia manera de entender el amor y la familia. Conforme la interpretación avanzaba, Lucero y Mijares fueron uniéndose poco a poco. Primero desde los costados del escenario, aportando armonías suaves hasta que caminaron hacia el centro donde los tres formaron un círculo. En el último estribillo, las pantallas LED comenzaron a proyectar fotografías nunca antes compartidas públicamente, imágenes familiares espontáneas de vacaciones, de cumpleaños, de momentos simples pero cargados de vida. El auditorio explotó en lágrimas y ovaciones. Era como si México entero se hubiera convertido en testigo de una intimidad que por una vez los artistas habían decidido abrir con generosidad. La canción culminó con las tres voces fusionadas en un acorde final que resonó como un himno. El público de pie respondió con un aplauso interminable, consciente de haber presenciado no solo un concierto, sino un acto de amor en todas sus formas. En las pantallas continuaban proyectándose imágenes íntimas, cumpleaños con pasteles improvisados,
Navidades junto al árbol iluminado, graduaciones llenas de orgullo y abrazos. Eran momentos cotidianos lejos de los reflectores instantes que revelaban que más allá de los escenarios colosales y de los titulares en revistas, existía una familia real. Una familia imperfecta, sí, pero que había encontrado su propio camino hacia la felicidad, construyendo su armonía en la vida diaria, tanto como en la música. La nota final resonó en el auditorio con una fuerza casi mística. Los tres tomados de las manos en el centro del escenario formaban una unidad inquebrantable bajo las luces. El público, consciente de la magnitud de lo que acababa de presenciar, respondió con la ovación más larga y ensordecedora de toda la velada. Durante varios minutos, el Auditorio Nacional se transformó en un eco de gratitud colectiva. «Gracias, México», dijo Lucero, cuando el aplauso comenzó a disminuir. «Gracias por acompañarnos no solo esta noche, sino a lo largo de tantos años. Gracias por crecer con nosotros, por permitirnos compartir no solo nuestra música, sino también pedazos de nuestra vida. Gracias por entender», continuó Mijares con la voz entrecortada, «que el amor tiene muchas formas, que las familias también, y que a veces los finales son simplemente nuevos comienzos disfrazados. Y gracias», concluyó Lucerito con la voz quebrada por la emoción, «por ser testigos de este momento que sí rellevaré en mi corazón, el día en que pude cantar con las dos personas que más admiro en el mundo, mis padres». Entonces, como en un guiño al destino, los tres interpretaron Dos enamorados. Aquel tema que Lucero y Mijares habían grabado antes de su matrimonio, cuando todo era promesa y futuro. Ahora, décadas después, adquiría un significado completamente distinto. Ya no era solo una canción de amor romántico, era un himno a la capacidad humana de transformar los vínculos, sin romperlos, de honrar el pasado mientras se construye un futuro distinto pero igualmente valioso. Las últimas notas se desvanecieron lentamente y el telón comenzó a descender. Pero los tres permanecieron abrazados en silencio durante varios segundos que parecieron eternos. Estaban ajenos a los gritos del público, a los celulares grabando, a la conmoción cultural que acababan de provocar. En ese instante, no eran Lucero la novia de América, ni Mijares el soldado del amor, ni Lucerito la joven promesa que comenzaba a brillar con luz propia. Eran simplemente una familia. Una familia que había encontrado en la música el lenguaje perfecto para expresar aquello que las palabras nunca alcanzan del todo, que el amor verdadero nunca desaparece, solo se transforma. Que las conexiones más profundas trascienden las etiquetas y las convenciones. Que la familia, como la música, es una composición viva que puede reescribirse una y otra vez, sin perder jamás su melodía esencial. Mientras la multitud comenzaba a abandonar lentamente el auditorio, muchos comentaban que habían llegado esperando un gran espectáculo musical y se marchaban con algo mucho más significativo, una lección de vida. Una demostración de que es posible construir relaciones maduras y sanas aún después de que los caminos se separan, de que el respeto y el cariño pueden sobrevivir e incluso florecer más allá del romance. En un país donde las estructuras familiares tradicionales siguen siendo un ideal poderoso, pero cada vez más cuestionado por las realidades contemporáneas, los Mijares Ogasa habían ofrecido algo inédito, un modelo alternativo. Un modelo respetuoso con la tradición, sí, pero también innovador. Arraigado en valores profundos, pero flexible en sus manifestaciones. Para Lucero, Mijares y Lucerito, aquella noche no solo significaba la culminación de un proyecto profesional extraordinario, sino la celebración pública de algo que habían cultivado en silencio durante años: el arte de amarse de manera distinta pero igual de genuina. Al dejar el escenario, entre abrazos, lágrimas y risas nerviosas, una certeza los unía. Aquello no era un final. Era apenas el comienzo de un nuevo capítulo en su historia familiar. Un capítulo que, como la música que tanto amaban, prometía nuevas melodías, armonías inesperadas, y sobre todo esa resonancia emocional que solo nace cuando las notas más diversas encuentran su equilibrio perfecto. Esa noche, México entero aplaudió no solo a tres artistas de talla internacional, sino a tres seres humanos,
que habían logrado lo que muchos consideran imposible: convertir un amor que cambió de forma en algo igualmente hermoso, igualmente profundo, igualmente digno de ser celebrado. Y entonces, como si fuera la última nota de un concierto eterno, quedó flotando una pregunta inevitable. ¿Y tú? Si estuvieras en su lugar, ¿qué habrías hecho?